La luz de una tarde de 1912 se filtraba de manera mortecina a través de las ventanas del Villa Mondragone, un antiguo colegio jesuita cerca de Roma, mientras Wilfrid Voynich, un comerciante de libros raros con un pasado de revolucionario polaco, recorría con dedos expertos una pila de manuscritos olvidados. Los jesuitas necesitaban fondos para restaurar el edificio y habían decidido desprenderse de una parte de su biblioteca secreta acumulada durante siglos de misiones y legados. Entre volúmenes de teología y crónicas polvorientas, Voynich extrajo un objeto que no se parecía a nada que hubiera visto en sus décadas de búsqueda de tesoros literarios. Al abrirlo, no encontró latín, ni griego, ni ninguna lengua conocida por la cristiandad o el Oriente. Lo que sus ojos recorrieron fue un desfile de ninfas bañándose en sistemas de tuberías orgánicas, diagramas astronómicos que parecían galaxias vistas a través de un telescopio imposible, y una botánica de pesadilla con plantas que no existen en ningún rincón de la Tierra. Aquel objeto, que hoy conocemos simplemente como el manuscrito Voynich, no era solo un libro viejo, era un desafío directo a la capacidad humana de comprender su propia historia, una anomalía que parecía haber caído de un universo paralelo directamente sobre el escritorio de un librero asombrado. Para entender el peso de este misterio, debemos alejarnos del polvo de la biblioteca italiana y retroceder en el tiempo, imaginando el aire cargado de incienso, cera y azufre de las cortes alquímicas del siglo XVII. No estamos ante un fraude moderno creado con tintas químicas o papel envejecido artificialmente. La ciencia, con su frialdad característica, ha dictaminado sentencia. Las pruebas de carbono 14 realizadas en la Universidad de Arizona situaron la creación del pergamino con una precisión gélida entre los años 1404 y 1438. Esto significa que cuando el autor sostenía la pluma sobre la piel de vitela, el Renacimiento apenas gateaba y la imprenta de Gutenberg era todavía un sueño lejano. Quienquiera que haya sido el escriba, lo hizo con una seguridad aterradora. Al observar las páginas bajo el microscopio, se descubre que no hay tachones, no hay dudas en el trazo, no hay pausas para buscar la palabra correcta o corregir un error gramatical. El Voyniches escribió este códice de más de 200 páginas en una lengua o código que fluye con la naturalidad de un idioma materno, respetando leyes lingüísticas que solo siglos después la ciencia lograría identificar. Es la llamada Ley de Zipf, un patrón estadístico que rige a todas las lenguas humanas. Las palabras cortas se repiten con mucha frecuencia y las largas son raras. El Voyniches, como lo llaman los criptógrafos, cumple con esta ley de manera más perfecta que el inglés o el español, lo que descarta casi por completo la idea de un galimatías aleatorio. Un estafador del siglo XV tendría que haber sido un genio matemático adelantado a su tiempo para inventar una lengua falsa que engañara a los algoritmos del siglo XXI. Si nos adentramos en las páginas de lo que los estudiosos llaman la sección botánica, la sensación de extrañeza se transforma en un vértigo intelectual. El dibujante, con una delicadeza casi obsesiva, retrató raíces que parecen garras de aves rapaces o serpientes entrelazadas, hojas con dentaduras imposibles y flores que guardan una inquietante similitud con órganos internos humanos.
Durante décadas, botánicos de renombre mundial han intentado identificar estas especies comparándolas con herbarios medievales y crónicas de expediciones al Nuevo Mundo. Creen reconocer un atisbo de una amapola aquí o una hoja de hiedra allá, pero siempre hay un detalle, un color eléctrico, una unión antinatural de tallos, una simetría fractal que rompe la lógica de la naturaleza terrestre. Es como si el autor hubiera querido catalogar la flora de un planeta paralelo, o quizás la visión interna de una mente alterada por el cornezuelo del centeno o la búsqueda mística de la panacea. El aroma que desprende el manuscrito, ese olor a cuero viejo y tiempo detenido, parece susurrar que el conocimiento aquí guardado no estaba destinado a ojos profanos, sino a una élite que entendiera que la naturaleza visible es solo un velo que oculta una realidad mucho más compleja y sagrada. La narrativa del manuscrito nos lleva inevitablemente a la figura de Rodolfo II de Habsburgo, el emperador alquímico que reinó en la Praga de finales del siglo XVII. Rodolfo era un hombre melancólico, propenso a las depresiones profundas y los silencios prolongados, que prefería la compañía de astrólogos, sopladores de vidrio y buscadores de la piedra filosofal a la de políticos y generales. En su cuarto de maravillas, el emperador acumulaba colmillos de narval que pasaban por cuernos de unicornio, autómatas que daban la hora con movimientos celestiales y pinturas de Archimboldo que componían rostros a partir de frutas. Fue Rodolfo quien compró el libro por una suma astronómica de 600 ducados de oro, una fortuna que podría haber pagado un ejército pequeño, convencido de que era obra de Roger Bacon, el monje franciscano y polímata del siglo XIII, que, según la leyenda, había descubierto los secretos de la creación. Podemos imaginar al emperador en sus cámaras privadas del castillo de Praga, bajo la luz parpadeante de las velas, pasando las páginas de la sección biológica con dedos temblorosos. Allí, grupos de mujeres desnudas, pequeñas y pálidas, se sumergen en fluidos verdes a través de una red de canales que parecen conectar la fisiología humana con la energía de las estrellas. No hay erotismo en estas imágenes, hay una seriedad clínica, casi alquímica, como si el autor estuviera describiendo el proceso por el cual el anima mundi se destila a través del cuerpo físico, una suerte de hidroterapia mística para alcanzar la inmortalidad que Rodolfo tanto ansiaba. Sin embargo, el manuscrito no se detuvo en Praga. Su rastro se vuelve una bruma de nombres y sombras. Aparece mencionado en la correspondencia de Jacobus Horczycki de Tepenetz, el médico personal del emperador y un experto en hierbas medicinales, cuyo nombre fue borrado y solo recuperado mediante luz ultravioleta siglos después. Luego, el libro pasó a manos de Johannes Marcus Marci, rector de la Universidad de Praga, quien finalmente lo envió a Roma, al famoso erudito jesuita Athanasius Kircher. Kircher era el hombre que afirmaba poder descifrar los jeroglíficos egipcios y que poseía uno de los museos más extraños del mundo. Pero incluso Kircher, el decodificador de lo imposible, guardó silencio ante el manuscrito. El libro fue enterrado en los archivos jesuitas, oculto de las purgas de la Inquisición y de los incendios de las guerras, esperando que el tiempo fuera lo suficientemente maduro para que alguien como Wilfrid Voynich lo rescatara del olvido. El misterio se vuelve más denso y oscuro cuando el manuscrito cae en las manos de los mejores criptógrafos de la historia moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mentes que rompieron los códigos Enigma de la Alemania nazi y los códigos Purple del Japón imperial
hombres acostumbrados a desentrañar los secretos más oscuros de la comunicación humana bajo la presión de la supervivencia nacional, se enfrentaron al Voynich y fracasaron estrepitosamente. William Friedman, el padre de la criptografía estadounidense y el hombre que descifró el código japonés, dedicó los años finales de su vida a analizar sus patrones. Friedman, un hombre de lógica implacable, terminó su estudio con una conclusión que todavía hoy hace estremecer a los académicos. No era un cifrado simple de sustitución, ni una transposición. Era una lengua construida desde cero, una estructura lógica que no tiene precedentes ni sucesores conocidos. Friedman sospechaba que el libro era una forma de lengua filosófica primitiva, un intento de crear un idioma puramente lógico, donde cada letra y cada sílaba representara una categoría del conocimiento. Pero incluso esta teoría tiene fisuras. ¿Cómo pudo un individuo del siglo XV concebir una estructura lingüística que la humanidad no empezaría a teorizar seriamente hasta 200 años después? A medida que avanzamos hacia la sección astronómica y astrológica, el libro nos obliga a mirar hacia arriba, más allá de la atmósfera. Los círculos concéntricos se despliegan en páginas que se abren como pétalos de papel, mostrando soles con rostros humanos inquietos y estrellas dispuestas en configuraciones que no coinciden exactamente con el cielo visible desde Europa. Hay un mapa, conocido como el diagrama de los 9 rosetones, que algunos ven como una representación de ciudades italianas unidas por calzadas romanas, mientras que otros creen ver la estructura del cosmos según la Cábala o incluso una visión microscópica de células vivas. Es en este punto donde el lector siente que el manuscrito Voynich es en realidad un espejo. Quien busca en él magia, encuentra hechizos. Quien busca ciencia, encuentra una enciclopedia botánica adelantada a su tiempo. Quien busca locura, encuentra un laberinto sin salida. El libro posee una cualidad camaleónica, se resiste a ser poseído por el entendimiento. Es un objeto que existe fuera del flujo normal de la cultura occidental, una anomalía en el tejido del tiempo que nos recuerda que a pesar de nuestros satélites, nuestra red de fibra óptica y nuestra inteligencia artificial, todavía existen sombras que no podemos iluminar, rincones del pasado que permanecen cerrados bajo llave. Hoy, el manuscrito descansa en una bóveda climatizada en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, bajo el código MS-408. Los investigadores modernos, armados con superordenadores y algoritmos de aprendizaje profundo, procesan cada píxel de sus páginas intentando romper el código que derrotó a los genios del siglo XX. A veces las máquinas arrojan resultados sugerentes, una palabra que parece hebreo fonético, una estructura que recuerda al náhuatl de los aztecas, una raíz del latín vulgar. Pero en cuanto se intenta aplicar esa clave a todo el texto, la estructura se desmorona como un castillo de naipes. El Voynich se defiende con una elegancia silenciosa. Es un guardián de un secreto que quizás no es un secreto de palabras, sino de percepción. Quizás el autor no quería ocultar algo, sino simplemente registrar el mundo tal como él lo experimentaba, en una era donde la frontera entre la religión, la medicina, la astrología y la magia era tan delgada como el pergamino sobre el que escribía. Si nos detenemos a pensar en la psicología del autor, el misterio adquiere una dimensión humana conmovedora. Imaginemos a este escriba, posiblemente un monje o un médico proscrito, trabajando en la soledad de una celda o de un laboratorio clandestino. Cada dibujo de una planta inexistente, cada diagrama de una estrella distante, era un acto de fe.
Escribir en una lengua que nadie más puede leer es el acto supremo de aislamiento, pero también de libertad absoluta. En esas páginas, el autor era el dios de su propio universo, el único legislador de una naturaleza que él mismo había rediseñado. El manuscrito Voynich no es solo un enigma criptográfico, es el monumento a una obsesión. Es la prueba de que el ser humano es capaz de dedicar una vida entera a una tarea que el resto del mundo considerará inútil o incomprensible, impulsado únicamente por el deseo de capturar una visión antes de que la muerte la borre. Al cerrar esta crónica sobre el libro que nadie puede leer, nos queda una reflexión que trasciende la historia y la ciencia. El manuscrito Voynich es el testimonio de la soledad de una idea que no pudo ser compartida, pero que se negó a morir. Representa ese momento en que el pensamiento humano alcanza un límite y se ve obligado a crear sus propias herramientas para expresarse, aun a riesgo de quedar atrapado para siempre en el silencio de los siglos. Nos enseña que el conocimiento no es solo la acumulación de datos, sino la capacidad de tender puentes hacia el otro. Sin el puente del lenguaje común, la sabiduría más profunda se convierte en una isla desierta, hermosa pero inaccesible. Al mirar sus dibujos de ninfas en bañeras de esmeralda y flores que parecen pulmones, no solo vemos un enigma sin resolver, vemos el rastro de una mente que hace 600 años intentó capturar la complejidad infinita del universo y terminó creando un universo propio. Un universo que todavía hoy, bajo la luz fría de nuestros escáneres láser, se niega a ser traducido, recordándonos con una sonrisa muda que el misterio no es un problema que deba ser resuelto, sino una de las formas más altas y necesarias de la belleza humana. El Voynich seguirá allí, imperturbable, esperando a que por fin algún día seamos lo suficientemente sabios no para descifrarlo, sino simplemente para aceptar su existencia como un recordatorio de nuestra propia finitud ante lo desconocido.